estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Génesis capítulo 17, versículo 7. Bienvenidos una vez más, mis queridos amigos y amigas, a Lecciones de Esperanza, la guía de estudio de la Biblia. Durante este trimestre, estudiando la verdad presente en el libro de Deuteronomio. Y esta semana estamos hablando del pacto perpetuo. Hoy nos toca hablar del pacto e Israel. Pero antes de iniciar nuestro estudio, recuerda que puedes suscribirte a este canal de Esperanza, activando también las notificaciones y compartiendo Esperanza con tus amigos, familiares y conocidos. También puedes dejarnos un comentario de cómo ha sido tu experiencia de pacto, de relación íntima con Dios en el cumplimiento de su palabra y en obediencia a su santa ley. Recordemos que el pacto es una relación de compromiso entre Dios y el hombre. Bien, vamos a leer un versículo más que encontramos allí en la Escritura que nos dice: no por tu justicia, ni por tu rectitud, ni la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esto lo encontramos en Deuteronomio capítulo 9, versículo 5. Moisés le dice al pueblo: no por tu justicia, no por tu rectitud vas a poseer esta tierra, sino por la impiedad de aquellas naciones. Y también para confirmar la palabra que Dios había dicho a Abraham, a Isaac y a Jacob, que a través de ellos o de la descendencia de ellos serían benditas todas las naciones de la tierra. También debemos recordar que de la descendencia de Abraham llegaría el Mesías prometido. Vamos a leer también Deuteronomios capítulo 9, versículo 27. Moisés le dice: acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la terquedad de este pueblo, ni su impiedad ni su pecado. Moisés le dice a Dios: Señor, acuérdate de tus siervos, acuérdate. ¿Cómo se manifiesta la realidad de las promesas del pacto en este versículo? Bueno, primero había un conocimiento de los requerimientos del pacto por parte de Moisés y por parte también del pueblo de Israel. Había un conocimiento que Dios había establecido esta relación de pacto y Dios había dado promesas. Pero estas promesas son condicionales. Recordemos nosotros que hay condiciones para que las promesas se cumplan, y esas condiciones son la fe, la confianza, la obediencia. Aquí también se manifiesta el pacto de la gracia. Dios trabajó por ellos a pesar de sus constantes errores. Con seguridad, así es como funciona el Evangelio en la actualidad. Dios trabaja en nuestro beneficio a pesar de nuestros errores. Y fue por la promesa hecha a los padres que la gracia de Dios se concedió a las generaciones futuras. En el trato de Moisés con el pueblo, al que se le dieron las promesas del pacto en su conjunto, a menudo él se refirió a las promesas del pacto hechas a los patriarcas. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro del Éxodo, en el capítulo 2, versículo 24, y vamos a ver qué se dice aquí que nos ayuda a mostrar cómo funcionan las promesas del pacto. También vamos a leer Levíticos 26:42. Entonces comencemos con Éxodo capítulo 2, versículo 24. Dios oyó su gemido, los gemidos del pueblo, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios le había dicho a Abraham: tu descendencia pasará 400 años en tierra extraña y serán liberados con gran riqueza. Bueno, ese periodo de tiempo ya se había cumplido. Dios escuchó el clamor de sus hijos que estaban en la tierra de Egipto y se acordó del pacto. No es que Dios se olvide, sino que llegó el momento de cumplir el pacto establecido. En el mismo libro del Éxodo, en el capítulo 6, versículo 8, leemos lo siguiente. Dios le dice: os llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob en herencia. Yo soy el Señor. Entonces Dios le dice a Israel que Él le iba a dar
cumplimiento a la promesa establecida a Abraham. Mira, Abraham, ten por cierto que toda esta tierra te voy a dar a tus hijos, a tu descendencia, después de 400 años que pasen en tierra ajena. Ahora vamos a leer lo que dice el libro de Levítico, en el capítulo 26, versículo 42. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Dios nuevamente le hace referencia a Israel que él es fiel al cumplimiento de las promesas dadas a las generaciones anteriores. El éxodo de Egipto, el gran símbolo de la gracia salvífica de Dios, también se basó en el pacto que el Señor había hecho con sus padres. Es decir, incluso antes de que nacieran los beneficiarios del pacto, las promesas se hicieron en su favor. Por ende, sin ningún mérito propio, recibieron la liberación prometida que Dios obró en favor de ellos a través de milagros y de las maravillas del Éxodo. Por supuesto, las cosas no terminaron allí. Fueron desde Egipto hasta el Sinaí, donde el pacto se estableció oficialmente, y lo podemos leer en el capítulo 20 del libro del Éxodo, los 10 mandamientos. Y en el centro de ese pacto encontramos el Evangelio y la ley, los 10 mandamientos a los que fueron exhortados a obedecer. Una manifestación de su relación salvífica con el Señor, quien ya los había redimido. Y eso es el Evangelio, la liberación, el rescate. Dios le había dado la oportunidad de Israel de establecerse como una nación fuerte, llena del poder de Dios. Por lo tanto, una y otra vez en Deuteronomios se los instó a obedecer esa ley como parte del pacto que había sido ratificado en el Sinaí. Ahora bien, ¿qué papel debe desempeñar la ley de Dios en nuestra vida hoy? Aquellos que hemos sido salvos por gracia. ¿Y por qué esta ley es primordial para nuestra experiencia con Dios? Mis queridos amigos y amigas de Esperanza, la ley de Dios, los 10 mandamientos, son la norma de la vida. Son el criterio de nuestra experiencia diaria con el Señor. La ley de Dios es el fundamento del gobierno divino. Ella debe regir nuestra conducta, no para ser una vida llena de opresión o de cargas, sino al contrario, ser una vida libre, tener la oportunidad de vivir tranquilos, sabiendo que somos sustentados por la gracia de Dios. Hoy, nosotros que hemos sido salvos por la gracia de Cristo, tenemos el privilegio de ser una familia de pacto que vive de acuerdo a las normativas del gobierno divino, su santa ley, que también es la norma para juzgar a los que hoy caminamos sobre esta tierra. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Por eso el sabio Salomón decía: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Los mandamientos, la ley de Dios, es lo que nos permite a nosotros reflejar el carácter que estamos desarrollando por la obra del Espíritu Santo. El Israel no es solamente aquel que nace en la nación israelita. Israel es todo aquel que vive por fe en la gracia de Cristo Jesús, en obediencia a sus mandamientos. Tú también puedes ser hoy parte del pueblo de Dios. Por eso te invito a participar de este pacto en obediencia a los mandamientos del Padre Celestial. Porque nuestro versículo de esta semana nos dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser su Dios y el de su descendencia después de ti. Génesis capítulo 17, versículo 7. Y esto es, mi querido amigo, una lección de esperanza. El pacto es eterno, la ley de Dios es eterna, su amor es infinito y nosotros tenemos la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios que vive el Evangelio eterno.
para ser predicado a todos los moradores de la tierra. Este mensaje es para todo el mundo. Que Dios te pueda bendecir y que podamos vivir la experiencia de pacto. Yo soy Alexander Suárez. Antes de irte de este canal, recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esperanza con tus amigos, familiares y conocidos.